Hola, bienvenidos a esta tercera y última parte sobre integrales de línea. En esta ocasión trabajaremos sobre una situación particular para las integrales de línea con campos vectoriales, aquellos que no dependen de la trayectoria. Comencemos. En uno de los ejemplos que habíamos visto en el video anterior, el que se muestra en pantalla, calculamos el valor de la integral de línea del campo vectorial de ecuación f igual a 4 por x por y más 2 por x cuadrado por j, desde el punto 0, 0 hasta el punto 1, 1, a través de las distintas trayectorias dadas por las curvas de ecuaciones y igual a x cuarta, y igual a x e y cuadrado igual a x. Si bien no habíamos reparado en los resultados en ese entonces, ahora podemos notar que las tres integrales arrojaron el mismo, 2. Y esto no es una casualidad. Cuando el valor de la integral de línea de un campo vectorial no depende de la trayectoria elegida, sino únicamente del punto inicial y el punto final del recorrido de la curva, diremos que el campo es conservativo. Esta terminología proviene del terreno de la física. Definimos entonces, sea f' un campo vectorial definido sobre una región abierta A del plano o del espacio. Diremos que f' es conservativo sobre A si y solo si el valor de la integral de línea que se muestra depende exclusivamente de R de A perteneciente a A y de R de B perteneciente a A, es decir, del punto inicial y del punto final de la trayectoria sin importar cuál sea esta. En tal caso, diremos que la integral de línea es independiente de la trayectoria. Sea f' un campo vectorial definido en un conjunto abierto A, si existe un campo escalar f definido en A, tal que el gradiente de f sea igual a f', diremos que f' admite función potencial f, o lo que es lo mismo que f es función potencial de f'. A modo de ejemplo, el campo escalar de ley f de xy igual a 2 por x cuadrado por y más k es función potencial del campo vectorial cuya ley es f' igual a 4 por x por y más 2x cuadrado por j, y que hemos utilizado en el ejemplo del video anterior. En efecto, si hacemos la derivada parcial del campo escalar f respecto de x, resulta ser 4xy, y la derivada parcial de f respecto de y es igual a 2x cuadrado. Entonces, como podemos notar, el gradiente de f, que es el vector compuesto por las derivadas parciales de f, coincide con el campo vectorial f'. Nos preguntamos entonces, dado un campo vectorial f', ¿cómo hacemos para, en primer lugar, determinar si admite función potencial y en segundo lugar, calcularla en el caso de que la misma exista? Analicemos qué sucede para los campos vectoriales de dos variables. Supongamos en primer lugar que tenemos un campo vectorial de dos variables de ecuación f' igual a p de xy por y más q de xy por j. Si existe función potencial f, entonces deberá suceder, como ya hemos dicho, que el gradiente de f coincida con el campo vectorial f'. Y esto va a ocurrir si la derivada parcial de f respecto de x coincide con la primera componente del campo vectorial, es decir, con p, y si la derivada parcial de f respecto de y coincide con la segunda componente del campo vectorial, es decir, con q. Derivando f sub x igual a p respecto de y, se obtiene f sub xy igual a la derivada de p respecto de y. Y derivando f sub y igual a q respecto de x, se obtiene f sub ix igual a la derivada parcial de q respecto de x. Pero según el teorema de Schwarz, si las derivadas parciales de f son continuas, entonces las derivadas cruzadas f sub xy
y f sub ix son iguales. De esto se deduce, entonces, que para que el campo f raya admita función potencial, necesariamente debe suceder que la derivada parcial de q respecto de x sea igual a la derivada parcial de p respecto de y, o lo que es igual, que q de x menos p de y sea igual a 0. Entonces podemos enunciar la siguiente condición suficiente que no vamos a demostrar. Sea f raya un campo vectorial de dos variables diferenciable en un conjunto A, que es abierto y simplemente conexo, f raya admite función potencial f si y solo si la derivada parcial de q respecto de x menos la derivada parcial de p respecto de y es igual a 0. Recordemos que p y q son las componentes del campo vectorial. Analicemos ahora qué sucede para un campo vectorial de tres variables. Para el caso de un campo de tres variables f raya que tiene como componentes p de x y z, q de x y z y r de x y z, acudiendo al mismo razonamiento, deberá suceder que la derivada parcial del campo f respecto de x sea igual a p, la derivada parcial de f respecto de y sea igual a q y la derivada parcial de f respecto de z sea igual a r. Si derivamos las ecuaciones señaladas con 2 respecto de z y la señalada con 3 respecto de y, se llega a la conclusión que r derivado respecto de y menos q derivado respecto de z debe ser igual a 0. Si ahora derivamos la ecuación señalada con 1 respecto de z y la ecuación señalada con 3 respecto de x, se llega a que la derivada parcial de p respecto de z menos la derivada parcial de r respecto de x también debe ser igual a 0. Y finalmente, derivando la ecuación señalada con 1 respecto de y la ecuación señalada con 2 respecto de x, se llega a que la derivada parcial de q respecto de x menos la derivada parcial de p respecto de y también debe ser igual a 0. En este punto nos detenemos un momento para dar la siguiente definición. Dado un campo vectorial de tres variables f raya con componentes p, q, r, el vector formado por las componentes r de y menos q de z, p de z menos r de x y q de x menos p de y recibe el nombre de rotacional o rotor del campo f raya y puede demostrarse que es igual al producto vectorial entre el operador nabla y el campo vectorial. Dicho lo anterior, entonces, podemos decir que para que el campo f raya admita función potencial, necesariamente debe suceder que el rotor o rotacional del campo vectorial f tiene que ser igual al vector nulo, porque como podemos observar, habíamos deducido previamente que las tres componentes del rotor tienen que valer 0. Entonces, enunciamos la siguiente condición. Sea f raya un campo vectorial de tres variables diferenciable en un conjunto A abierto y simplemente conexo, f raya admite función potencial f si y solo si el rotor del campo f raya es igual al vector nulo. Respondiendo entonces a las preguntas que nos habíamos hecho, los pasos a seguir para la obtención de la función potencial son los siguientes. En primer lugar, para determinar si efectivamente f raya admite función potencial f, debemos analizar si el dominio del campo es un conjunto abierto y simplemente conexo, porque es esa la región donde admitirá o no función potencial. Y más importante, debemos comprobar para los campos de dos variables que q de x menos p de y sea igual a 0 para todo x y del dominio, y de tres variables que el rotor del campo es igual al vector nulo para todo x y z del dominio. En segundo lugar, para calcularla vamos a realizar la comparación gradiente de f igual a f raya según la definición de función potencial y luego realizar procesos de integración parciales como se muestran en los ejemplos que se dan a continuación.
Nuevamente vamos a considerar al campo vectorial f raya de ecuación 4xy 2x cuadrado con el que veníamos trabajando. Notemos que el dominio de este campo vectorial es el conjunto R2, que sabemos que es un conjunto abierto y simplemente conexo, con lo cual esa es la región donde el campo admitirá función potencial en el caso que admita. Si P de xy es igual a 4xy y Q de xy es igual a 2x cuadrado, estas son las componentes del campo f raya, notemos que la derivada parcial de Q respecto de x es igual a 4x. Y la derivada parcial de P respecto de y también es igual a 4x. Luego la diferencia Q de x menos P de y es igual a 0, y esto resulta suficiente para asegurar que el mismo admite función potencial f. Entonces vamos a ver cómo calcular a esta función potencial. De acuerdo a la definición de función potencial, debe ser el gradiente de f igual al campo f raya, es decir, el vector compuesto por las derivadas parciales f respecto de x, f respecto de y, ser igual al vector pq. Para que estos dos vectores resulten iguales, tiene que suceder que la primera componente del primero sea igual a la primera componente del segundo, y la segunda componente del primero sea igual a la segunda componente del segundo. Con lo cual, por un lado, vamos a plantear que la derivada de f respecto de x sea igual a p, es decir, que la derivada de f respecto de x sea igual a 4xy. Vamos a integrar ambos miembros respecto de la variable x y nos queda la integral del campo escalar f respecto de x diferencial x y la integral de 4xy diferencial x. La integral de f sub x respecto de x es igual a f, y la integral de 4xy respecto de x es igual a 2 por x cuadrado por y más una constante. Pero notemos que esta constante puede ser una función de la variable y, que al derivarse respecto de la x arrojó como resultado 4xy, es decir, se trató como una constante. Entonces vamos a escribir que la integral de 4xy diferencial x va a ser igual a 2x cuadrado por y más una función g de y que, como dijimos, se puede tratar como una constante. Entonces, como conclusión, llegamos a que f, que recuerden que es la función que estamos buscando, la función potencial, es igual a 2x cuadrado y más una función g de y. A esto lo vamos a señalar con 1. Por otro lado, la derivada de f respecto de y debe ser igual a q. Reemplazamos q por 2x cuadrado y llegamos a que f sub y debe ser igual a 2x cuadrado. Ahora vamos a integrar estas dos expresiones respecto de y resulta, haciendo el mismo razonamiento, que f también es igual a 2x cuadrado y más una función h de x que la vamos a tratar como una constante. A esta última expresión la señalamos con 2. Ahora bien, las expresiones 1 y 2 debieran representar a la misma función f que estábamos buscando. Entonces vamos a comparar ambas expresiones y resulta que, haciendo la comparación, la función g de y que estábamos buscando tiene como ley g de y igual a 0 y la función h de x tiene como ley h de x igual a 0. Luego, como puede haber en f una constante numérica, agregamos más k y resulta entonces que la función potencial buscada tiene como ley f de xy igual a 2x cuadrado por y más k, que era la función que habíamos mencionado en el ejemplo. Analicemos ahora si el siguiente campo vectorial admite función potencial y, en caso positivo, sobre qué región lo hace y cuál es. El campo tiene como ley f raya de xy igual a 2 por x por coseno de y más 3x cuadrado y cuadrado, esa es la primera componente, menos x cuadrado seno de y más 2x cubo por y más e a la y, esa es la segunda componente. Si la primera componente es p
y la segunda componente es Q y hacemos la derivada de P respecto de I, podemos notar que la misma es menos 2x por el seno de I más 6x cuadrado por I. Y la derivada de Q respecto de X es menos 2x por el seno de I más 6x cuadrado por I. Es decir, nuevamente podemos observar que son iguales. Con lo cual, Q de X menos P de I va a ser igual a 0. Y como además el dominio de este campo es el conjunto R2, que ya sabemos que es abierto y simplemente conexo, vamos a decir que f' admite función potencial en R2. Y entonces, a continuación, vamos a calcular dicha función potencial. Bien, vamos a proceder de la misma manera. En primer lugar, vamos a comparar la derivada del campo escalar f respecto de x con p. Es decir, f sub x va a ser igual a 2x coseno de i más 3x cuadrado por i cuadrado. Vamos a integrar a esta ecuación respecto de x y resulta f igual a x cuadrado coseno de i más x cubo i cuadrado más una función g de i. Por otro lado, igualamos la derivada parcial de f respecto de i a q, es decir, f sub i va a ser igual a menos x cuadrado por el seno de i más 2x cubo por i más e a la i. Y a continuación vamos a integrar a esta ecuación respecto de la variable i. Resulta entonces que f es igual a x cuadrado coseno de i más x cubo i cuadrado más e a la i más una función h de x. Entonces nuevamente vamos a comparar ambas expresiones y realizando la comparación resulta que la función g tiene como ley g de i igual a e a la i. Y por otro lado, h de x es igual a 0. Finalmente, entonces, la función potencial que estábamos buscando es el campo escalar que tiene como ley f igual a x cuadrado coseno de i más x cubo i cuadrado más e a la i más una constante k. Analicemos a continuación el siguiente ejemplo. Tenemos el campo vectorial de ley f' igual a. La primera componente es menos i sobre x cuadrado más i cuadrado y la segunda x sobre x cuadrado más i cuadrado. Este campo tiene como dominio el conjunto R2 excluyendo al origen, conjunto que no es simplemente conexo. Sin embargo, podemos comprobar, tarea que te dejo, que satisface que efectivamente q de x menos p de i es igual a 0. Con lo cual, f' admite función potencial, pero en otro conjunto diferente a su dominio, que sea simplemente conexo y sobre el cual f' esté definido. Por ejemplo, podríamos decir que f' admite función potencial en A, siendo A el conjunto formado por todos los xy del plano, tales que x sea mayor que 0. Este conjunto sí es un conjunto abierto y simplemente conexo. Veamos este ejemplo ahora. Tenemos el campo vectorial de ley f igual a y sus componentes son 2xy más 5x más 2y y 3x menos y. Este campo está definido en R2, que es un conjunto abierto y simplemente conexo. Pero sin embargo vamos a ver que no admite función potencial en tal conjunto, ya que si hacemos la derivada de la primera componente, es decir, de p respecto de y, obtenemos la expresión 2x más 2. Y si hacemos la derivada de q respecto de x, la derivada es 3. Obviamente no son iguales estas expresiones, o lo que es lo mismo, la resta no es igual a 0 para cualquier xy del conjunto R2. Analicemos ahora este campo vectorial de 3 variables definido en R3, que es abierto y simplemente conexo. La ley de este campo es f' igual a
3i cuadrado z más i por e a la x por i más 6xyz más e a la x por j más 3xy cuadrado por k. Bueno, en primer lugar vamos a calcular qué sucede con el rotor de este campo, porque en este caso, para este ejemplo, tomamos un campo vectorial de 3 componentes y de 3 variables. Vamos a analizar qué sucede con el rotor de este campo. Para ello, si el campo vectorial f raya está formado por 3 campos escalares P, Q y R, que son sus componentes, debemos calcular las siguientes restas: R respecto de I menos Q respecto de Z, P respecto de Z menos R respecto de X y Q respecto de X menos P respecto de Y. Cada una de estas son las 3 componentes del vector rotor. Bien, como P de X y Z es 3x cuadrado Z más I por E a la X, Q de X y Z es igual a 6 por X y Z más E a la X y R de X y Z es 3x y cuadrado, podemos comprobar que la derivada de R respecto de Y es igual a 6xy y de hecho resulta igual a la derivada de Q respecto de Z. Por otro lado, la derivada de P respecto de Z es igual a 3i cuadrado, que resulta igual a la derivada de R respecto de X. Y por último, la derivada de Q respecto de X es igual a 6iz más E a la X, que resulta ser igual a la derivada de P respecto de Y. Con lo cual el rotor de este campo vectorial es efectivamente el vector nulo y entonces vamos a concluir que f raya admite función potencial en R3. Vamos a utilizar un procedimiento similar al utilizado en el cálculo de la función potencial de un campo vectorial de 2 variables, como se muestra en la pantalla. Comparamos la derivada de f respecto de x con el campo escalar P, la derivada de f respecto de y con el campo escalar Q y la derivada de f respecto de z con el campo R. A la primera igualdad la vamos a integrar respecto de la variable x, a la segunda igualdad la vamos a integrar respecto de la variable y y a la tercera igualdad la vamos a integrar respecto de z. En este caso, las funciones constantes, como podemos observar, van a ser funciones de las otras 2 variables. Como llegamos a 3 expresiones diferentes para el mismo campo f, vamos a realizar la comparación correspondiente y resulta que g de iz y h de xz valen ambas 0, pero y de xy es igual a y por e a la x. Entonces, para este ejemplo, finalmente resulta que el campo buscado es f de x y z igual a 3 por x y cuadrado por z más y por e a la x más k. Y esta es la función potencial que estábamos buscando. Bien, y ahora vamos a pasar a la parte más importante de este video. Si veníamos analizando las integrales de línea con campos vectoriales o de campos vectoriales, ¿qué tiene que ver la función potencial en el cálculo de una integral de línea? Tiene mucho que ver y quien dice esto es el teorema fundamental de la integral de línea que enuncia lo siguiente. Sea C una curva regular del plano o del espacio de parametrización R de T que une los puntos R de A con R de B. Además, sea F un campo escalar diferenciable en el conjunto A tal que C esté incluido en ese conjunto A, de manera que su vector gradiente es igual al campo vectorial f raya para todo R perteneciente a A, entonces se verifica que la integral de línea del campo vectorial f raya sobre la curva C diferencial R es igual a la imagen de R de B por la función f menos la imagen de R de A por la función f.
Analicemos lo que nos está diciendo este teorema. Este teorema está enunciando que la integral de línea de un campo vectorial f raya que sea conservativo, es decir, que admita función potencial, se puede calcular como la diferencia de dos imágenes del campo escalar f, siendo este último la función potencial de f raya. ¿Estamos entendiendo que para calcular una integral de línea, en lugar de hacer todo el trabajo que veníamos haciendo, simplemente lo vamos a calcular como la resta entre dos números? Sí, así de sencillo. Veamos la aplicación de este teorema en un ejemplo concreto. Y nuevamente vamos a volver al mismo campo que veníamos analizando tanto en este video como en el anterior. En el video anterior habíamos calculado la integral de línea del campo f raya de componentes 4xy y 2x cuadrado desde el punto 0, 0 hacia el punto 1, 1. Y lo habíamos hecho a través de distintas trayectorias y habíamos obtenido por esas tres trayectorias distintas el mismo resultado, que era 2. Luego, en este video, habíamos visto que este campo f raya admitía función potencial y de hecho la habíamos calculado y era aquella de ley f de xy igual a 2x cuadrado por y más k. Entonces notemos que a la misma integral que habíamos calculado por definición de integral de línea, ahora la podemos calcular de la siguiente manera. Como la diferencia entre f de 1, 1, es decir, la imagen del punto final del recorrido por la función potencial, y f de 0, 0, que es igual a la imagen del punto inicial del recorrido por la función potencial. F de 1, 1 nos da 2 por 1 al cuadrado por 1 más k, f de 0, 0 nos da 2 por 0 al cuadrado por 0 más k, y luego la diferencia entre ellos nos da como resultado 2. Y como se puede observar, el resultado es el mismo al que habíamos arribado anteriormente. Para no extender demasiado este video, no vamos a hacer la demostración del teorema fundamental de la integral de línea, pero en la descripción del video te dejo esta demostración para que la estudies por tu cuenta. Como última observación antes de cerrar este video, vamos a analizar el caso particular en el que la trayectoria de recorrido sea una trayectoria cerrada y el campo que se utilice sea un campo conservativo. Si f raya es un campo vectorial que admite función potencial f sobre un recinto A y C es una curva regular contenida en A de parametrización R igual a R de t con t entre A y B, de manera que R de A sea igual a R de B, es decir, que la curva sea cerrada, entonces obviamente puede deducirse que la integral de línea va a valer 0. Ojo que no estamos diciendo que todas las integrales de línea de campos vectoriales sobre trayectorias cerradas valgan 0, sino que valen 0 aquellas en las cuales se usa un campo que admite función potencial, o lo que es lo mismo, que el campo sea conservativo. A las integrales sobre trayectorias cerradas también se las suele indicar mediante la notación que se muestra en la pantalla. Ahora sí, con esto culminamos esta serie de 3 videos sobre integrales de línea. Nos vemos en la próxima. Chao.